Muy buenas noches. El escándalo de pederastia en la Archidiócesis de Granada ha vuelto a evidenciar el silencio que guardan muchas víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia por miedo o vergüenza. Pero también pone de manifiesto que el Papa Francisco ha tomado cartas en el asunto, denunciando no solo a los sacerdotes pederastas, sino también a los miembros de la jerarquía que hayan encubierto el delito. El caso de Granada salpica directamente a una docena de personas, entre sacerdotes y seglares, y al arzobispo por su mala gestión del proceso. La beligerancia del Vaticano y las distintas investigaciones judiciales abiertas pueden hacer aflorar otros casos de pederastia ocultos. Como veremos, son varios los menores que han denunciado en Granada, pero no son los únicos. No hace mucho, de hecho, en Los Reporteros tuvimos la ocasión de escuchar el testimonio de una víctima que todavía, 60 años después, espera que se haga justicia y quede resarcido del grave daño sufrido. Este hombre, al que llamaremos Miguel y cuyo rostro no conoceremos, romperá hoy un silencio larvado y doloroso que le acompaña desde niño. Porque este hombre afirma que sufrió y fue testigo de los abusos sexuales a los que le sometieron 3 sacerdotes de un colegio religioso de Sevilla. Ocurrió a principios de los años 60. Han pasado más de 50 años, pero el tiempo no lo cura todo. A mí me pasó. No solamente me pasó, sino también tuve la oportunidad de ver que también le pasaron a compañeros míos. Y por eso estoy aquí. No sé si es valiente, pero la verdad es que necesario, creo que es necesario. Yo era un niño. No era especialmente guapo, pero sí un niño observador y algo inquieto, en nada diferente a los compañeros con los que ese año iniciaba el bachiller en las escuelas pías de Sevilla. Misma indumentaria, parecidos juegos, idéntica procedencia, familias de clase media y costumbres arraigadas en las tradiciones de una ciudad, de un país, anclado en la parsimonia y cerrado sobre sí mismo. Los años 60, todo era religión, todo era novena, todo era misa, todo era rosario. Estamos hablando de una España y de una Sevilla especialmente muy gris, por no decir negra, donde la religión todo lo envolvía y donde la figura del sacerdote era la representación de Dios en la tierra, que estas personas, de lo que tú tenías que admirar, pues intentaran abusar de ti. Para mí fue un choque impresionante porque eres un niño. Cierta mañana, en horas de clase, Miguel agotó las hojas de su cuaderno. Pidió permiso para ausentarse del aula y se encaminó al almacén de papelería regentado por un sacerdote. Mientras atravesaba el patio de recreo, a esa hora completamente desierto, nada hacía presagiar que su inocencia estaba a punto de hacerse añicos. ¿Qué sucedió en el almacén de papelería, Miguel? Entré en la habitación y cerró la puerta. Y entonces me vi de pronto cogido, abrazado, me estaban besando y al mismo tiempo acariciándome los genitales y bueno, con la lengua hasta, para mí, casi vomito en ese momento y pude alejarme de esta persona, empujarlo y salir corriendo a un baño, jugarme, a lavarme y pensé, ¿seré yo el culpable? Y me quitaba el sueño y por aquello de que yo tenía ese complejo y pensaba que a mí tan solamente me había pasado, sentía la necesidad cada vez que podía, incluso a veces pedía ir al baño para salir y mirar. Y sobre todo de la papelería, cuando tenía oportunidad, miraba a través del hueco de la cerradura y lo sorprendí más de una vez con compañeros míos, con otros niños de otras clases, e incluso una niñita, y la sorprendí una vez que estaba abusando de ella. ¿Pudo tratarse de un hecho aislado, de algo que solo ocurrió en un lugar concreto y en una ciudad determinada? ¿O por el contrario, la pederastia tan común en otros ámbitos tampoco ha sido ajena al mundo eclesiástico? La respuesta hay que buscarla en la Universidad de Salamanca. Félix López, catedrático de Psicología de la Sexualidad, es el autor del único estudio publicado en España sobre la incidencia de la pederastia en nuestro país a lo largo de los últimos 70 años. Su investigación, elaborada a partir de 2.100 entrevistas a víctimas de abusos,
arroja un dato sorprendente. 5 de cada 100 agresiones sexuales a menores han sido cometidas por un sacerdote. Me sorprendió, sí, pero los datos sobre abusos sexuales son y siguen siendo sorprendentes. Es un problema nacional, internacional en realidad, más grave de lo que todos podíamos esperar. El perfil del abusador, sea o no clérigo, actúe ahora o lo hiciera hace décadas, es básicamente el mismo. Hablamos de un varón adulto que despliega una gran capacidad de persuasión, cuando no de coacción, sobre su víctima, habitualmente débil, ingenua y siempre confiada. Entonces, claro, en una relación de confianza le es muy difícil a la víctima decir no voy contigo solo a la sacristía, no voy a tu casa, o no voy a tu habitación, o no... Es muy difícil, ¿no? La experiencia traumática de Miguel se ajusta a este modelo. Nada sucede por casualidad y la agresión suele ir precedida de una estrategia de aproximación y acoso, a veces inadvertida por la víctima. Porque lo que sucedió en el viejo almacén fue, sin duda, el episodio más grave, pero no el único. Las insinuaciones, claramente sexuales, habían comenzado mucho antes. Había otro sacerdote que daba clases de latín, que nos ponía en corro con los libros para leer. Él se iba poniendo al lado del que leía, mientras nosotros supuestamente teníamos que estar concentrados en lo que estaba leyendo. Empezaba con el brazo en los hombros, iba bajando, hasta que llegaba al culo y empezaba a toquetearle el culo. Y eso sí pasó a muchos compañeros. Lo que pasa es que supuestamente tú tenías que estar concentrado en tu libro y no verlo. Cuando poco después otro sacerdote ocupó el asiento contiguo en su pupitre, Miguel saltó como un resorte al notar una mano en su entrepierna. Era un niño de apenas 12 años, reaccionando con estupefacción y furia contra su agresor. Una respuesta que no quedaría sin castigo. Cuando él se dio cuenta de que tú no ibas por ese camino, a partir de ahí se ensañó conmigo durante meses y meses. Cualquier cosa que hacía me daba con un silbato que tenían, acero, de hierro, lo que fuera. Me machacó a base de silbatazos. El episodio del pupitre, Miguel, fue quizás una táctica de acercamiento. Me imagino. La situación de abuso casi nunca se producía de una forma abrupta y repentina. Claro, tenían todo el tiempo del mundo, ¿no? Especialmente si estaban en internados, ¿no? Entonces, claro, un día te toco, otro te aproximo, otro, en fin, con conductas más o menos afectivas que se hacen confusas y finalmente acaba apareciendo la sexualidad. Claro, pero ¿no? Eso provoca un estupor en la víctima que facilita claro, incluso seguramente sorpresa, estupor, vergüenza, asco, en fin, paralización, ¿no? ¿Cómo es posible que me haya pasado esto, no? Y es algo que la víctima oculta inconscientemente. Bueno, lo que no sabe es seguramente interpretar, porque es algo tan raro, que no sabe cómo encajar. De hecho, hay muchas víctimas que ahora recuerdan que fueron víctimas, pero si hubiéramos hablado con ellas hace 15 o 10 años cuando nos hablaban de estas cosas, tal vez no se acordaran de que habían sido verdaderas víctimas, ¿no? Sublimación. Sí, sí. Es que para entender los silencios tendrías que haber vivido en esos años. Lo más que tienes que ver años después y nadie se atreve a hablarlo, ¿no? Por menos cuando tiene 10, 11, 12, 13, 14 o 15 años, ¿no? Yo he intentado que algunos amigos míos, que lo hemos hablado y no quieren recordarlo, lo hablaran, se unieran conmigo y lo pudiéramos hacer de una forma como en Austria, a cara descubierta, pero bueno, no quieren oír hablar de eso. Porque en aquellos años pensar en una denuncia... Bueno, es imposible. Si era tu madre y tu padre y no te creían, mi madre, la pobre mía, era un cielo de madre, pero ella vivía, como vivíamos todos, creyendo que estas personas eran incapaces de cometer esos crímenes. La asociación Iglesias sin Abusos, con sede en Madrid, está acostumbrada a bregar con el principal obstáculo a la hora de sacar a la luz los casos de pederastia que se habrían producido en el clero a lo largo de los últimos 70 años. Ese obstáculo es el silencio. Un silencio vergonzante que, al contrario de lo que ha sucedido en Irlanda, apenas si empieza a quebrarse aquí en España. Parte del abuso consiste en convertir a la víctima
o hacer que la víctima se sienta responsable de la propia situación que ha sufrido. Y eso dificulta muchísimo el hecho de la denuncia. De la denuncia por dos vías, la denuncia ante la justicia y la denuncia pública ante los medios de comunicación. La Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio, afirma en un reciente informe que España es el país del mundo con menos casos denunciados, apenas uno por año. La pregunta es, ¿hay pocas denuncias porque hubo y hay pocos casos? ¿O sí los hubo, incluso en una proporción similar a otros países, pero no se han denunciado? Un solo caso que existiera ya sería excesivo, pero ya hay un hecho consciente o del que somos conscientes todos, y es que ha habido 9 condenas de 9 denuncias presentadas. El caso del joven que ha denunciado los abusos sexuales que padeció cuando era niño a manos de sacerdotes de la diócesis de Granada ha puesto de manifiesto la actitud, hasta ahora ambivalente, de la jerarquía eclesiástica española. El arzobispo, Francisco Javier Martínez, conoció los hechos hace algunos años por boca de la propia víctima, pero el prelado decidió no presentar denuncia. Al joven le pidió prudencia y le sugirió encomendarse a la Virgen María para sobreponerse al sufrimiento. Ciertamente, ese silencio me parece que convierte a la jerarquía católica y a aquellos creyentes que conocieran los casos y no los denunciaran en cómplices de esta situación, cómplices y encubridores y casi hasta colaboradores necesarios en los gravísimos crímenes sexuales. Desde finales de la década de los 90, la Iglesia Católica se enfrenta a una de las crisis más agudas de su larga historia. Los casos se han multiplicado en Estados Unidos, Irlanda, Holanda, Alemania y Austria. Es algo más que actos reprobables. Es como un culto sacrílego, porque esos chicos y esas chicas le fueron confiados al carisma sacerdotal para llevarlos a Dios. Y ellos los sacrificaron al ídolo de su concupiscencia. El Papa Francisco ha decidido aplicar tolerancia cero con la pederastia, pero no solo ha sido contundente al condenarla. En el caso concreto de Granada, ha tomado la iniciativa protagonizando un gesto insólito. El pasado mes de agosto, Bergoglio recibió una carta del joven granadino en la que relataba los abusos que sufrió cuando era niño y en la que se quejaba de la indiferencia de su arzobispo. El Papa telefoneó al joven, le pidió perdón y le animó a presentar una denuncia en el juzgado, cosa que hizo. Ese, y no otro, es el origen de una investigación judicial en marcha que afecta a una docena de curas de Granada que presuntamente habrían actuado como una auténtica secta en el seno de la diócesis. Personalmente yo recibí la denuncia el día 15 de octubre, ordené a la Policía Judicial que hiciera un primer informe básico, el día 17 se me entregó y el día 20 ya firmé un decreto ordenando la denuncia de los hechos y ya manifestando la necesidad de que se declararan secretas. La actitud del pontífice ha colocado en una situación muy comprometida al arzobispo de Granada. Francisco Javier Domínguez, conocido por su talante ultraconservador y su exaltada defensa de la moral cristiana, ha sido convocado por el Papa para dar explicaciones y no será una entrevista fácil para el prelado. El propio Vaticano ha dicho de él que hasta ahora no ha colaborado en el esclarecimiento del caso con la diligencia que Roma le había exigido. Todos los obispos deben ejercer su servicio de pastores con sumo cuidado para salvaguardar la protección de menores y rendirán cuentas de esta responsabilidad. Sea como fuere, el cambio de tendencia que Roma ha iniciado supondría una revisión sustancial del ordenamiento jurídico de la Iglesia. El libro sexto del derecho canónico establece las sanciones que podrían aplicarse a un sacerdote que cometiera una grave falta, sanciones que pueden suponer el alejamiento de la diócesis e incluso la separación del oficio sacerdotal, pero solo si el religioso reincide o no demuestra arrepentimiento. Si, como afirma ahora el Papa,
el perdón de la Iglesia ya no puede sustituir a la justicia ordinaria, es decir, si además de imponer una penitencia habría que denunciar el delito, los cánones que apelan a la corrección del pecado solo mediante la redención del pecador resultarían insuficientes. La jerarquía católica, en el momento en que se entere de casos de este tipo, deben ser llevados a la justicia. Es decir, que no se les puede cambiar de lugar, no se les puede mandar a América Latina o a África para encubrir, como se ha dado con frecuencia. Claro, eso es primero es penalmente inaceptable, ¿no? El hacerlo, y luego desde el punto de vista profesional es un grave error, porque la probabilidad de que un agresor repita los abusos, especialmente si no hay medidas adecuadas, es elevada, ¿no? Pero, ¿y las víctimas? ¿Qué fue de sus vidas al cabo de los años? ¿Cómo lograron recomponerla de nuevo, si es que pudieron? Y sobre todo, ¿qué dejaron en el camino? A veces sueño con aquella situación al cabo de tantos años, ¿no? Pero sí se me abrieron ya muchas dudas. Siempre avisaba a mis hijos de cuidado con los adultos, que nunca se quedaran solos, de que no se fiaran de nadie, ni de los amigos de papá, ni de mamá, ni de incluso en la familia, ni de sus profesores. O sea, por supuesto, en ese aspecto sí me ha afectado. Los sectores más críticos con el comportamiento de la jerarquía eclesiástica no solo esperan de ella mayor diligencia en la denuncia de los delitos, sino que exige que asuman como primera medida la recuperación psicológica y personal de las víctimas. Segundo, reparación moral, es decir, rehabilitarlas, reconocer que han sido agredidas en su dignidad, en su integridad física. Tercero, colaborar con la justicia, es la reparación jurídica, incluso hacerse cargo de los gastos que eso ocasione, porque son víctimas y los culpables, los supuestos o presuntos culpables, están en la Iglesia Católica. Y quinto, claro, como en todos los casos de agresión, la reparación económica. Todos estamos obligados a que los casos de abusos, los haga quien los haga, sean denunciados. Llegará un momento en que explotemos, como estoy yo explotando en este momento, y podamos descargar y denunciar y quedarnos tranquilos. Es muy probable que compañeros tuyos estén asistiendo a este reportaje. Pues yo les animaría que fueran valientes y que denunciaran también, porque les estarían haciendo un gran favor a sus hijos, a sus nietos y a todos los que vienen detrás, porque no fue solamente en los 60 o en los 70 o en los 80. Si denunciáramos todo y si hubiera controles y si los cardenales, obispos, la alta jerarquía de la Iglesia se preocupara, pues no pasaría. Los sacerdotes que abusaron de Miguel tienen nombre, claro, pero los tres han fallecido y ni siquiera su colegio está donde estuvo. Fue demolido hace años y trasladado a otro sitio. No hay pues en él ánimo de venganza, si acaso el íntimo deseo de que el sufrimiento, el suyo propio y el de sus propios compañeros, no caiga en el olvido ni sucumba bajo el peso del silencio. Denuncias de este tipo podrían aflorar si, como hemos visto en Granada, el Vaticano mantiene esa actitud beligerante contra la pederastia para proteger a los menores. Ahora, precisamente, que se ha cumplido el 25º aniversario de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Naciones Unidas vuelve a recordarnos que todavía hay mucho trabajo por hacer. Hoy en Los Reporteros también hemos pensado en los niños, en esos que muchos días no pueden realizar las actividades de juego necesarias para su desarrollo porque tienen muchas tareas. ¿Es bueno que los niños hagan tantos deberes? ¿Es necesario? En el siguiente reportaje lo vamos a analizar. La sobrecarga de deberes tradicionales agota a los alumnos, pero también estresa a las familias. Dicen los expertos que puede ser una fuente de discriminación y que demuestra que nuestro sistema educativo está apegado todavía al modelo tradicional de enseñanza. Ni tienen tiempo. Ni el día que están con mi madre, yo tengo una reunión, tengo que ir a trabajar. Hasta que yo no llego, mi hijo no puede. Yo tengo que leerme, yo voy por delante de ella.
Claro, leyéndome lo que va a dar la lección siguiente. Porque si no es que yo la mitad de las cosas no me acuerdo. No, es verdad, yo todavía, claro, como es primero de primaria lo controlo. El problema es cuando llegue a... Y ahora llegue la parte de los huesos. Ahora espérate. La semana que viene tiene 3. De lengua, matemáticas y el de cono. Sí, pero ahora, si tú lo sabes, le explicas. Si tú no lo sabes... Muchas veces, de la manera que nosotros se lo explicamos, no es la idónea tampoco. Anda, ¿cómo te salió el examen? ¿Bien? Vamos. Bueno. Vamos a mirar la agenda, que es lo que habéis tenido hoy. Venga. ¿Tienes de lengua, no sirvió? ¿Tienes de matemáticas? ¿Y la temperatura qué pasa? Esta escena se repite todos los días en la mayoría de los hogares andaluces, incluidos los fines de semana. El sistema educativo actual sobrecarga a los niños de deberes. La jornada después del colegio se alarga hasta límites, según los expertos, inadmisibles. El maestro o la maestra está agobiado porque tiene una densidad de contenidos escolares que tiene que impartir tremenda. No tienen tiempo realmente de hacer esto en el horario de clase. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el maestro dice que se manda para casa, realmente lo que está es escolarizando al niño fuera de las horas de clase. Eso aquí técnicamente le llamamos una escolarización de la vida cotidiana del niño. El niño está escolarizado las horas que tenga en el colegio, más 2, 3, las horas que sean en casa. Si eso le añadimos que tiene actividades extraescolares también regladas, resulta que a ese niño al final le queda 1 hora, si es que le queda, para ocio. Estamos en contra de esos deberes tradicionales que sobrecargan al alumnado de trabajo excesivo en las casas, porque entendemos que los deberes habría que hacerlo en horarios lectivos, es decir, en horario de trabajo del alumno, que durante las mañanas sus 5 horas o 6 horas en secundaria, y por las tardes, digamos, realizar ese esfuerzo o ese aumento de comprensión de los trabajos o de lo que has dado en clase. O sea, ya tienes ahí las 4 extremidades, ¿no? Tienen que trabajar en casa, pero no estamos en contra. O sea, los padres y las madres nos podemos quejar, pero no estamos en contra. Lo que no les viene bien es el machaque. El hacer 20 ejercicios del mismo tipo, porque entonces el niño agotado. Repitiendo no se aprende nada. Repitiendo, en todo caso, si se comprende, que muchas veces se repite sin comprender, pues es una retención a corto plazo que sirve para triunfar en la burbuja de la escuela, para conseguir la aprobación del adulto, del profesor o del padre, pero realmente no queda, no hay ningún aprendizaje duradero y de calidad, ¿no? Muchos niños asumen que los deberes son como una especie de castigo. Si se escarba un poco, todos los niños, o la inmensa mayoría de los niños, sienten rechazo hacia los deberes. Entonces hay que combatir eso, y por eso es la cultura del esfuerzo, el que hay que ser obedientes, buenos, sumisos y hacer los deberes aunque no nos gusten. Esto no tiene ningún apoyo ahora mismo en psicología de la educación. La gente aprende cuando quiere aprender. Si tú no quieres aprender, a la fuerza no se aprende. A pesar de ello, la mayoría de los profesores manda deberes a diario. Generalmente se le suele mandar unos deberes por 2 principios. Uno es que el niño se enfrente solo en su casa a esos deberes para que cuando tenga que hacer sus exámenes o sus pruebas sea capaz de hacerlo por sí solo. Y también la segunda es crear como un hábito de estudio para que el niño poco a poco entienda también que debe de tener parte del tiempo de la tarde, no todo, a realizar sus estudios y sus deberes y sus cosas que hacer en el día de mañana. Las nuevas corrientes de psicología de la educación están en contra de los deberes tradicionales porque no despiertan un espíritu crítico y creativo en los alumnos. Dicen en cambio sus defensores que promueven valores como la autonomía, la autodisciplina, el hábito de estudio y la ya comentada cultura del esfuerzo. La escuela no ha cambiado tanto como creemos, ni es tan moderna porque tenga ordenadores. La enseñanza tradicional se basa mucho en ese valor solo, no en la creatividad, ni en formularse preguntas, ni en otras habilidades que ahora mismo se valoran más. Se piensa que si no se hace, si no se mandan deberes, pues el alumno no va a saber esforzarse. Y también, añadido a todo eso, está la dependencia brutal que seguimos teniendo de los libros de texto. Cuando un profesor adopta un libro de texto, en algunos casos piensa que su misión no es seleccionar de allí algunos contenidos, sino darlo todo, o sea, rellenar el libro de texto. Son las propias familias las que muchas veces piensan que el mejor colegio es el que manda más deberes, el que imparte toda la materia del currículum, porque así sus hijos salen más preparados para triunfar en una sociedad tan competitiva como la nuestra.
Parece como que los padres y las madres no nos adaptamos. Somos nosotros los que no nos adaptamos. Somos nosotros los que nos decimos que nuestro hijo va para mayor y que le falta 2 años para la ESO. Y que según la LIBER, o sea, según la LONCE, ahora me encuentro en que en sexto a mi hijo le van a hacer una prueba. Mi hijo está en quinto y en sexto le hacen una prueba. Y ahora, dependiendo de esa prueba, pues a mi hijo me lo van a encasillar en un lado o lo van a pasar a otro. O sea, se van a jugar cuando, el futuro, cuando si están mejor preparados, adelante. Vamos a mandar una tarea sencillita y corta para casa que consiste en preguntarle a papá, mamá, a la familia, a quien haga la comida en casa, qué vaya a comer al día siguiente, desayuno, la merienda que vaya a traer para recreo, el almuerzo, la merienda de por la tarde y la cena, ¿de acuerdo? Entonces te dicen lo que vas a comer y ahora tú te fijas en cada cosa y tienes que darte cuenta de que están hechos esos alimentos y a ver si la dieta es equilibrada. Lo mismo que hicimos ayer, pero ahora tú tienes que ponerle nota a la comida que comes en casa. Sí, apuntar en la agenda eso. Paco ha mandado hoy a los niños de su clase una tarea sencilla para que apliquen los conocimientos aprendidos en clase a la vida real, lo que ahora se llama aprendizaje de competencias. En su colegio están muy sensibilizados con el abuso que se comete a la hora de mandar tareas a casa. Ya, maestro. Además, el centro está ubicado en una zona deprimida y las circunstancias de muchos alumnos son especiales. Hay niños que son autodidactas a pesar de todo y que tiran para adelante, pero si tiene un ambiente que le perjudica o que no lo apoya, más que perjudicarle no lo apoya, les cuesta mucho más trabajo. Afortunadamente tenemos muchos padres trabajadores, humildes, pero con un gran sentido de la responsabilidad de padres y que apoyan a sus hijos en todo lo que pueden, que no es mucho, pero solamente con estar al lado de es suficiente para que avancen. Hay otros que desgraciadamente cuesta la misma vida. Efectivamente, el entorno social y económico influye en el rendimiento escolar de cada niño. Según un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los alumnos españoles procedentes de familias sin recursos tienen 3 veces más posibilidades de repetir cursos. Los deberes pueden ser, por tanto, una fuente de discriminación y desigualdad social. En mi caso, yo tengo una preparación, pero hay madres y padres que no la tienen. O sea, yo tengo una preparación, pero si en un momento determinado yo estoy trabajando por la tarde, yo no puedo dedicarle a mis hijos tiempo para hacer las tareas. Ahora, yo no tengo tiempo, pero tengo dinero, los puedo llevar a una academia. La familia que puede aportar ese poder adquisitivo y esa escuela privada, su hijo saldrá adelante. Y la familia que no pueda, pues su hijo se quedará atrás. Yo creo que es un tema de diferenciación y desigualdad grave dentro de la educación. Es uno de los motivos que desde la CODAPA decimos que no a los deberes. Es decir, esa segregación y esa diferenciación del que puede sigue y el que no puede se queda. Hay que pensar que en España hay una clara relación entre fracaso escolar, bajo rendimiento educativo y cuestiones como nivel socioeconómico de la familia, nivel cultural de la familia, familias desestructuradas, etcétera. Es decir, que no se le puede responsabilizar, imputar al niño la culpa de algo que no tiene culpa. Si el niño llega a clase al día siguiente sin haber hecho los deberes, porque su papá o su mamá están trabajando, o simplemente porque es que ya no pueden ayudarle, ¿por qué ese niño lo vamos a culpabilizar? A las diferencias sociales y económicas se une el hecho de que las tareas que se mandan, por lo general, son colectivas, es decir, iguales para todos los niños. Ganarían sentido los deberes si a los alumnos se les mandara tareas dependiendo de su nivel, de su capacidad, que podrían ser perfectamente graduados. Es decir, tú le puedes seleccionar problemas, pero no para todo el alumnado de la clase el mismo problema, porque para algunos es imposible, están muy lejos de lo que pueden comprender y para otros ya lo tienen superado. Entonces la graduación de los deberes y la adaptación individual sería interesante, de la misma manera que un médico no manda la misma medicina a todo el mundo. Naturalmente, este debate sobre la conveniencia o no de los deberes en casa tiene muchos matices. Uno de ellos, esencial: no es lo mismo sobrecargar de tareas a un niño de 6 años que a uno de 16. El problema, por tanto, es diferente según las etapas. En primaria predomina la ética del cuidado de los niños, la vinculación al centro como proyecto. En secundaria, esa cultura profesional se caracteriza más por el individualismo de los profesores
y por el apego a la propia asignatura o a la propia materia, ¿no? La identidad profesional, yo soy un historiador, yo soy un físico, yo soy un matemático, ¿no? Entonces, ese individualismo hace que sea muy difícil coordinar tanto tareas dentro del aula como fuera. Entonces, yo, si encargo tareas a mis alumnos para casa, no sé lo que el resto de los compañeros están haciendo. Tal y como está planteado el sistema educativo en nuestro país, los deberes impiden conciliar la vida familiar con la vida escolar y laboral y acaban convirtiéndose en el origen de un importante estrés familiar. Estamos pidiéndole a la sociedad la conciliación de la vida laboral y la vida escolar para poder pasar más tiempo con nuestros hijos. Si nosotros cogemos y admitimos también una cantidad tan enorme de tareas, nos encontramos que es que a lo mejor tenemos nosotros más tiempo porque lo hemos pedido en nuestros trabajos, pero los niños nos encontramos que tienen muchísimas tareas. Entendemos que tiene que ser de una forma racional. Esto no puede ser ni dejar totalmente de hacer tareas, ni hacer muchas. En muchas familias los deberes se convierten en un elemento distorsionador de la vida familiar. Porque claro, si un papá o una mamá, al hacer de maestro policía, tiene que estar ejerciendo autoridad, exigiendo al niño o a la niña que haga cosas, eso crea frustración, crea problemas, choques dentro de la familia. Es curioso porque desde una óptica determinada de la educación se mantiene el argumento de que esto mejora las relaciones familiares. Hay estudios también que demuestran lo contrario, ¿sí? Porque la tarea para casa no es una tarea agradable para el crío, hay que obligarle a hacerla y no ayuda a las relaciones familiares, más bien deteriora las relaciones familiares. El padre, según algunos, se ha empleado el término de sicarios del profesor, que me parece un poco fuerte, pero algún investigador lo ha empleado. Los franceses hablan de subcontratado pedagógico. En todo caso, reciban el nombre que reciban, los padres han terminado convirtiéndose en piezas clave de la educación. Yo veo muy difícil que un niño o una niña pueda sacar adelante un curso sin la ayuda de los padres y las madres. Es muy difícil. Y lo peor es que en la mayoría de las ocasiones esa ayuda a la larga no es buena, porque como los padres no son profesionales de la enseñanza, lo que hacen es darles a los niños las respuestas sin más y no llevarles gradualmente hasta que sean ellos los que las encuentren. Hace 2 años la Federación de Consejos de Padres y Alumnos de Francia organizó una huelga de 2 semanas contra los deberes, un acto simbólico que reavivó en toda Europa el eterno debate de las tareas escolares, y eso que nuestros vecinos tienen leyes que lo regulan. Los profesores de español y de francés y de inglés hemos decidido de respetar la ley, que es una ley que existe desde 1956, que dice que los niños se deben regresar a la casa sin deberes. No se debe ser más de 30 minutos con un objetivo muy preciso que se va a hacer de repasar, de hablar con mi familia de las cosas que ha hecho, pero no de aprender un nuevo concepto. Los deberes son también de aprender de memoria cosas que hemos visto en la clase. Se puede ser las tablas de multiplicaciones, un poema, una lección de historia, de geográfica o una lectura. Evidentemente hay algo que no funciona en nuestro sistema educativo. Los países que mandan menos deberes a casa son los que tienen mejores resultados en el informe PISA. Eso no quiere decir que los niños no tengan que trabajar fuera del colegio, pero parece que no de la forma que lo hacen ahora. Quizás lo que este debate debe promover es uno más profundo sobre el modelo de escuela que queremos. Si yo quiero una escuela para crear niños que sean trabajadores en el futuro, sumisos, obedientes, etcétera, los deberes magníficos. ¿Está bien? Hay que mandar deberes. Si yo quiero una escuela para formar personas que puedan resolver los problemas sociales, los problemas ambientales con los que se van a encontrar, que puedan ser ciudadanos democráticos, participativos, que gestionen su propia vida, no me sirven los deberes.
Reflexiones para un debate que quizá debería abordar la comunidad educativa. Así terminamos. Esta semana también ha estado marcada por el fallecimiento de la duquesa de Alba a los 88 años, la aristócrata con más títulos nobiliarios del mundo, una mujer popular y gran apasionada de Andalucía. Tras su muerte se abre una nueva época en el inmenso patrimonio de la Casa de Alba que requerirá un análisis más reposado en un futuro próximo. De momento es todo por hoy. Volvemos el sábado que viene. Gracias y muy buenas noches.